En el siguiente audio escucharemos las meditaciones de Luisa Picarreta titulado Dios te quiere dar su voluntad. Jesús, en la última cena, dio el puesto de honor a Luisa, entre él y Juan. A todos se dio el alimento figurado en el Cordero, queriendo de nosotros que cada cosa sea convertida en alimento de amor para Él. La voluntad es la responsable y la depositaria de cada cosa que hagamos. Bueno, pues aquí nos da mucho gusto aquí que compartimos juntos, ¿no? Y bueno, la voluntad de Dios que nos hace hermanos a todos. Bueno, pues estábamos hablando de esta grande verdad de cómo la voluntad de Dios, que es la raíz de todas las obras de Dios y en el misterio mismo de Dios, como la que lleva la batuta, la que gobierna los infinitos atributos de Dios, y cómo nuestra voluntad es como un reflejo de ella. Jesús a Luisa le dice que nuestra voluntad, además de haber sido constituida por Él, que es la que más nos asemeja a Dios, Dios la constituyó reina de todo el hombre, y además de esto la hizo depositaria de todos sus actos. Nuestra voluntad humana, además de ser igual como el director de orquesta en todo nuestro ser humano, alma y cuerpo, ella tiene la tarea de ordenarlo todo hacia el bien, ayudada por la inteligencia, que a su vez, asistidas por la fe, pueden conocer qué es lo que Dios quiere y ponerse así en armonía con la voluntad y el querer de Dios, ¿no? Y le dice Jesús a Luisa que además la voluntad humana es la depositaria de todo el obrar del hombre. Y le pone un ejemplo, le dice: así como las criaturas tienen cajas para guardar sus cosas, todos tenemos, ¿no?, en nuestras casas, cajas, cajones, cajitas, cajotas, de todo, y algunos tenemos demasiadas, es un relajo, no sabemos ni dónde tenemos la cosa de tanta caja que tenemos. Dice, pues así como las criaturas tienen para conservar sus cosas estos espacios donde se guardan las cosas, dice, así yo le di al hombre la voluntad para que fuera el depósito en donde el hombre guarda todo cuanto hace. Y esta voluntad humana ni un solo pensamiento pierde. Dice, la memoria quizás lo olvide después de un tiempo, pero en la voluntad queda escrito absolutamente todo cuanto el hombre piensa, hace, decide, sufre, todo, desde que fue creada esta voluntad en el hombre, el día de su concepción, y para siempre. La voluntad es el depósito de todo el obrar humano. Si luego ponemos atención, encontramos como, tanto en la Sagrada Escritura, como hasta en experiencias que los seres humanos viven, y más en esta época, quizás en todas las épocas lo han vivido, pero no se conocía mucho de ello. Tantas experiencias límite entre la vida y la muerte, de las que ahora incluso hay algunos libros. Y hay algo en común en muchísimas de estas manifestaciones. Y no importa de qué religión sean, de qué cultura vengan, quienes les ha tocado vivir este momento en el que como que la persona muere, y sin embargo el Señor hace que la persona vuelva a la vida y permanezca sobre la tierra, viven experiencias comunes de ver salir como su alma del cuerpo, de observarse a sí mismos y observar la escena de lo que está pasando, pero desde una posición distinta a como estaban en ese momento de esa operación quirúrgica o de ese accidente o de ese momento de muerte en el que se encuentran. Después, en un instante, toda la gente que ha vivido esta experiencia dice que en un instante vio toda su vida se le hizo presente, todos los instantes de su vida. Luego hablan de percibir una luz amabilísima que como que los atrae y los invita a ir con ella. Y después de esto nos van un poquito más adelante en la experiencia que tienen, vuelven a esta vida, pero queda en ellos, y digo, no importa de qué religión sean, o de qué credo, o de qué cultura,
viven todos esta misma experiencia, pero a lo que yo iba es, todos ven en un instante toda su vida, porque tu vida, toda tu vida, eso es lo que eres tú. Tú no eres la que eres hoy o el que eres hoy. ¿Qué día es hoy? 16, ¿o qué? 16 de febrero del año 2001. Tú eres desde que fuiste concebida, tú eres toda tu vida, todos los instantes de tu vida. Por eso dice la Escritura que al final, cuando vayamos a la presencia de Dios, todas nuestras obras nos acompañarán como un grande ejército. Y a Luisa el Señor le hace escribir en uno de sus primeros volúmenes, cómo hemos de prepararnos, le dice el Señor. Un día oye Luisa decir esto, al confesor de Luisa que estaba a un lado de ella. Le dice, eres del cielo, tus ojos siempre puestos en el cielo. Luisa dice después, a mí me parecía como que el hombre, su vida sobre la tierra es como cuando tenemos que hacer la mudanza. Ya ven que cuando uno va a ir a otra parte a vivir, pues uno tiene que mandar todas las cosas. Y no te vas antes de mandar las cosas, pues si no llegas y no tienes nada, pues lo que a ti te interesa y te sirve, ¿no? Así que mandas primero las cosas y luego vas tú. Dice, así me parece que es la vida del hombre sobre la tierra, como una mudanza en la que el hombre tiene que mandar primero sus actos a la presencia de Dios. Y Jesús le decía, cada uno de tus actos, cada acto que la criatura realiza, es como un mensajero que envía a mi presencia. Y no hay acto, por más sencillo y insignificante que sea de la vida humana, que no venga ante mi trono. Cada cosa que la criatura hace, todo va a mi presencia. Y si es un acto hecho por amor a mí, en armonía con mi voluntad, es un mensajero que habla bien de ustedes. En cambio, si esos actos son contrarios a mi voluntad, si no son hechos por amor a mí, para mi gloria, son actos que hablan mal de ustedes en mi presencia. Dice, así que el hombre mientras vive sobre la tierra está haciendo como una mudanza, enviando a mi presencia toda su vida. Y al final vendrá él. Ah, qué hermoso ejército lo precederá si todo lo que hizo sobre la tierra lo hizo por amor a mí y para mi gloria, en cumplimiento de mi voluntad. Ese ejército le preparará y le abrirá las puertas a su entrada al cielo. Así le dice el Señor a Luisa, conectando con lo que decía primero, ¿no? Tu voluntad es la depositaria de toda tu vida. Al final de tu vida, por eso luego dice la Escritura en el Apocalipsis, que se abrirán los libros y el libro de la vida. ¿Qué cosas son esos libritos que se van a abrir cuando termine tu vida y en el fin del mundo? Se van a abrir los libros de nuestra voluntad, los pequeños libritos, que es nuestra voluntad humana creada, que es como la caja negra de los aviones. Ustedes saben que los aviones tienen una caja negra, ¿no? Que cuando hay un accidente, esto es lo que andan buscando. Lo que más les interesa es la caja negra. ¿Por qué? Porque esa caja negra es una grabadora muy especial, no como esta, que graba todo lo que en el avión pasa, todo lo que se hace, todas las decisiones de los pilotos, todos los cambios, registra todo lo que todos los instrumentos del avión está registrando, ahí queda grabado. De manera que cuando hay un accidente, andan buscando esa caja porque ahí pueden descubrir qué clase de desperfectos o de problemas había en el avión o de decisiones que se tomaron que no eran las correctas, para saber cuál fue la causa del accidente. Pues nuestra voluntad es como esa caja negra, donde todo, no solo es la directora de la orquesta, la reina de nuestras facultades, sino la depositaria de todo nuestro obrar. Así que al fin de nuestras vidas, en tu voluntad vas escribiendo tu vida, y ahí queda escrita. Y se va a abrir ese libro, y se va a abrir el gran libro de la vida. Y si lo que hay escrito en el libro de la vida y lo que hay escrito en tu librito no es lo mismo, porque en ese libro de la vida se ha escrito tu vida desde antes de la creación del mundo, dice la Escritura, Dios había contado el número de todos tus actos
Las vidas de cada uno de nosotros, antes de que vengamos a este mundo, están escritas en el libro de la vida. La infinita sabiduría y amor de Dios ya asignó a cada uno de los seres que iba a crear qué parte de la historia o qué parte de la sinfonía eterna que teníamos que tocar nos tocaba a cada uno. Aquí a la tierra no venimos a inventar nuestra vida. Nuestra vida la inventó Dios desde toda la eternidad. Lo que nos toca a nosotros en la tierra es interpretar nuestro papel. La obra, la gran obra de teatro de la historia humana, la escribió el Señor desde antes de la creación del mundo. Lo que a cada uno nos toca es interpretar el papel para el que fuimos llamados. Y nuestra vida, por eso, debe ser una vida de discernimiento sobre la voluntad de Dios. Hay que ver qué es lo que Él tiene escrito en su libro. La gente dice, no es que yo vivo para realizarme, no. Tú veniste a este mundo no para realizarte como primera y más fundamental cosa. Veniste para realizar el proyecto de Dios. Ese es para lo que fuiste creado. Y si cumples el proyecto de Dios, entonces te realizarás. Porque tú eres eso que Dios escribió en su libro, en el gran libro de la vida. Eso es lo que de verdad eres. El proyecto eterno que Dios tuvo y tiene para ti. Esa es tu identidad más profunda, ese es tu nombre. Y tu tarea sobre la tierra es descubrir tu nombre. Tu tarea sobre la tierra es descubrir el papel que te toca hacer en esta obra, la música que te toca interpretar en esta gran sinfonía. Esa es tu tarea, para que tú la escribas en tu voluntad, que atento a ese gran libro, veas lo que Dios tu Padre ha escrito y tú lo escribas. Es decir, que hagas lo que hizo Jesús sobre la tierra. ¿Qué dice Jesús? Yo no hago sino lo que veo hacer a mi Padre. Yo no digo nada sino lo que oigo decir a mi Padre. Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. La vida de Jesús sobre la tierra fue la vida del que tuvo su corazón, su mente, sus ojos, todo su ser solo atento a la voluntad del Padre. Por eso desde niño se lo dice a María y a José, que no sabíais que yo he venido a ocuparme de las cosas de mi Padre. Jesús no vino a hacer, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que lo había enviado para Jesús era el hacer el papel de cabeza de toda la familia humana. El papel de tomar sobre sí todos los pecados del mundo, el papel de ser el varón de todos los dolores, el papel de ser el que correspondía en amor y glorificaba al Padre a nombre de toda la creación. O sea, que el papelazo que le tocaba hacer a Jesús era infinito. Tenía que hacer lo de todos, sufrir lo de todos, las muertes de todas, las penas de todas las gentes de todos los siglos. Todo tenía que recapitularse en la humanidad de Jesús. Por eso a Él, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, luego de cumplir este proceso, este papel que el Padre le había confiado, de hacerse siendo el más grande, el más pequeño de todos, de abrazar siendo inocente todo el pecado del mundo, de no habiendo razón en su humanidad por ser inmaculada, de tener ningún sufrimiento, de haberse convertido en sufrimiento viviente durante toda su vida, de responder a nombre de todos, de humillarse y hacerse el más pequeño de todos. Por eso Dios dice, a este se le dé el nombre, sobre todo nombre, porque siendo el más grande, se puso en el último lugar y se echó a cuestas el peso de todos los siglos. Y como dice a Luisa el Señor, mi cruz no es la que me dieron los judíos nada más, esa era una sombra de cruz. Mi cruz era tan grande que los siglos no eran capaces de contenerla, ni todas las generaciones humanas. Más grande que los siglos, más ancha que las generaciones humanas. Tan grande es la cruz que me dio mi Padre en su voluntad, que la tuve que vivir en el ámbito de la eternidad.
porque mi cruz eran ustedes. Cada acto de cada hijo de los hombres, de cada hombre y mujer de la historia, no hechos como los hice yo, en la voluntad de mi Padre, era un clavo, era una espina, era una muerte que mi humanidad sufría. Y yo tenía la tarea de pagar por todo y por todos, de manera que las dimensiones de mi pasión, le dice a Luisa, son inconcebibles a las mentes de las criaturas, ángeles y hombres incluidos. No hay quien pueda comprender lo que a mí mi Padre me pidió llevar para el rescate de toda la familia humana. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Y volvemos a la idea en la que estábamos. Jesús no vino a hacer lo que Él quería. Su tarea, porque Dios desde toda la eternidad había dispuesto que esa humanidad que Él tomaría de María fuera la cabeza de todas las criaturas, el primogénito de toda criatura. Él viene con su voluntad humana libre a abrazar la voluntad de su Padre y dejarle el lugar de honor a la voluntad de su Padre y hacer solo lo que su Padre le pedía. Y por eso su vida la termina diciendo eso: Padre, todo está cumplido, todo. Ni una sola nota de todas las que tú me encomendaste sonar o tocar la he dejado de tocar, todo. Y nada se ha perdido de lo que tú me confiaste. Todo está cumplido. En tus manos entrego mi espíritu. Y esto es lo que nos toca hacer a nosotros. Así que si Jesús, que es la cabeza del universo, de toda la creación, vino solo a cumplir la voluntad de su Padre, así teníamos que empezar cada día de nuestra vida, no a ver qué hacemos nosotros. Yo voy a realizarme este día, sí, realízate, pero al modo de Jesús, que se realizó escribiendo en su librito lo que veía escrito en el libro eterno del Padre, en el corazón del Padre. Tú preguntémonos desde la mañana, ¿qué es lo que tengo que interpretar hoy? ¿Qué notas me toca tocar, Padre, en este día? A veces son de dolor, a veces son de alegría, como en las sinfonías, que las hay alegres, las hay tristes, las hay sentimentales, las hay de todos los estilos. Y Dios tiene unas notas que tenemos que tocar cada día de nuestra vida. No es tú el que tiene que inventar la partitura, esa la inventó Él. Tú lo que tienes es que aprender a leer el libro de Él y tratar de copiar eso en tu libro. Porque donde llegues a la eternidad y tu libro esté escrita otra cosa, te vas a tener que ir al purgatorio a reescribir tu libro, porque al cielo no vas a entrar mientras tu libro y el libro de la vida no sean uno, mientras tu voluntad y la voluntad del Padre no se hayan puesto perfectamente de acuerdo, mientras tu amor y el amor de Dios no sean un solo amor, porque en el cielo no reina más que esa voluntad y ese amor infinito y esa sabiduría que todo lo ha dispuesto. Por eso si los mensajeros que enviamos a la eternidad no son mensajeros que son los que el Padre espera recibir, que son los que Él escribió en su libro, pues esos mensajeros que le mandas hablan muy mal de ti, porque estás mandando puras notas disonantes, puras desarmonías, puros ruidos que hacen solo escándalo en su presencia, no notas agradables a Él. Jesús a Luisa le dice: nada entra en mí que no haya salido de mí. Y por eso dice el apóstol Santiago: ustedes rezan y piden muchas cosas a Dios y no reciben lo que piden, porque piden mal, porque piden no según la voluntad de Dios, sino según sus pasiones. Por eso no son escuchados. Y a Luisa el Señor, para explicar esta palabra que nos dice el apóstol Santiago, le dice: hija, no puede entrar en mí lo que no sale de mi corazón. Toda oración es un don. No eres tú al que se le ocurren las oraciones. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Cristo, que pone en tu alma estas cosas que has de pedir. De manera que cuando de verdad es el Espíritu de Dios el que las pone, puedes tener la certeza de que serás escuchado. Porque no nació de ti el pedir eso. Es el mismo Espíritu de Dios el que te lo sugiere. El problema es cuando las cosas que pides
no te las puso el Espíritu Santo, sino que nacen de tu corazón, nacen de tus pasiones, nacen de tus criterios que quieren arreglar las cosas según los modos de hacer las cosas del mundo, no según Dios. Y por eso que pedimos no se cumple. Porque si viniera del corazón de Dios, se cumpliría. Y a Luisa le dice, nada entra en mí, sino antes salió de mí. Y por eso dice San Pablo, como nosotros no sabemos pedir como conviene, el Señor nos envía su Espíritu, para que pidamos según su Espíritu, según el querer de Dios. Pues así toda nuestra vida ha de irse poco a poco, configurando con la voluntad eterna del Padre, como la de Jesús, que fue creciendo en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Y por eso Jesús podía decir, el que me ve a mí, ve al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, porque en mí no hay nada que no sea del Padre. Si ustedes me ven obrar a mi Padre, porque yo no hago las cosas que a mí se me ocurren, sino las que veo hacer a mi Padre, las que el Padre quiere que yo haga. Y yo no digo una sola palabra, ni doy un solo paso, si no veo que el Padre lo quiere dar o lo quiere decir. Así que quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno. Y esto es lo que hemos de ser cada uno de nosotros. No importa si eres el Papa, el presidente de la República, o la mujer o el hombre más humilde de la tierra. Lo que tenemos es que ver qué papel nos toca hacer en el plan eterno de Dios. ¿Qué es lo que Él pensó que yo fuera? Porque eso eres tú. Y si haces eso, serás felicísimo. Porque a eso que Dios, a ese papel que Dios pensó para ti, que tú interpretaras, Dios unió un tesoro infinito de alegría, de felicidad, de bienes, de carismas, de dones, de gracias, de todo lo que hace falta para que cada uno de nosotros cumplamos su proyecto. Antes de la creación del mundo ya el Padre había pensado quién eres tú y qué era lo que tenías que hacer sobre la tierra para que fueras dichosísima o dichosísimo en tu vida sobre la tierra. El problema es cuando nos queremos realizar al margen de Dios, que es lo que vino a ofrecerle el diablo a los primeros padres. Dios los quería hacer dioses a sus hijos, ya eran hijos de Dios. Y el otro viene a sugerirles que van a hacer más que eso. Y les invitó a hacer otro papel. Tú, violín, primero vete a tocar el triangulito. Y tú que tienes que tocar la viola, tú vete a tocar la trompeta. Pues sí, se echó a perder la sinfonía. Y el problema es que el hombre y la mujer eran los reyes de la creación. Y despreciando la voluntad de Dios, despreciaban un tesoro de valor infinito. Y por eso tiene que venir el Verbo de Dios hecho hombre a reparar esta gran desarmonía que metimos todas las criaturas en su obra. Y poco a poco, llevamos miles de años en este proceso, tan grande fue la caída. No fue que se comieron una manzanita, que primero no hay en ninguna parte de la Biblia, dice que fue una manzana. La tragedia indescriptible del pecado original, que hizo perder al hombre un don de infinito valor, la vida de Dios, la voluntad de Dios que reinaba en el hombre como en el cielo, en la tierra, fue precisamente que se reveló a la voluntad omnipotente del Altísimo. Una voluntad que es un átomo, porque nuestra voluntad es una sombra creada de una voluntad infinita. Y tuvo el atrevimiento esta voluntad humana libre de desafiar a la voluntad eterna de Dios. El hombre, le dice el Señor a Luisa, cree que no hacer mi voluntad es cualquier cosa. Y no hay mal que no se encierre en la rebelión a mi voluntad. Todos los males tienen en esto su origen. Muy bien podríamos comparar a la voluntad humana con la gran Babilonia de la que habla la Escritura. La gente cree que esta Babilonia la grande de la que hay en el Apocalipsis, yo no sé qué son los edificios de Nueva York, o no sé qué cosa se imagina la gente. Esa Babilonia, la gran prostituta que ha prostituido a todos los pueblos de la tierra, se llama voluntad humana rebelde a la voluntad de Dios.
Esta es la que ha prostituido a todas las naciones, porque ella es la responsable de hacer o no el papel que Dios quiere que hagamos cada persona humana sobre la tierra. La voluntad humana es la reina del hombre. Y si esta voluntad no quiere copiar como hizo Jesús, que no hacía más que lo que veía hacer a su Padre y que no decía sino lo que oía decir a su Padre, si esta voluntad humana no quiere hacerlo, prostituye al hombre y a la mujer. Y no en el orden material humano sexual, sino en el orden del espíritu y además de todos los demás niveles de la vida humana. Es el más grande tesoro que tenemos, nuestra voluntad humana libre, que es inteligente, capaz de amar y de ser amada, que es nuestro yo en su realidad más honda. Pero si ésta se descompone, si ésta se sale del lugar, es la causante de todos los males. Y por esto entró la muerte en el mundo, la muerte en el orden físico, la muerte espiritual y todos los males de la historia humana, todas las enfermedades del cuerpo y del alma. Todo tiene su raíz en esta rebelión de nuestra voluntad frente a la voluntad de Dios. Por eso toda la historia humana y la historia de la salvación no es sino el recuperar Dios poquito a poco a los hombres para ponerlos en armonía con su voluntad. En la primera época de la historia, como no había ley ninguna, pero el hombre se había corrompido a tal grado que ya apestaba la tierra. Estoy arrepentido, dice Dios, de haber creado al hombre, por eso destruiré al hombre. Y mandó el diluvio, que no fue un chubasco ni un aguacero como los que caen aquí o en México. Fue diluvio universal, aunque luego en la exégesis que se hace, de tal manera nos la explican, que al final fue pues una llovizna, así como pasa aquí en una tarde. Resulta que no llovió, no hubo diluvio universal, que lo que dice la palabra de Dios no pasó. ¿Por qué? Porque la inteligencia humana, que es una lamparita así de este tamaño, como no entiende a las obras inmensas de Dios, como no le cabe en la cabeza que pueda llover más que lo que llueve en una tarde, entonces no hubo diluvio universal. Y nos dan tales explicaciones que es más fácil creer el diluvio universal que las explicaciones que nos dan, porque para explicarnos que no hubo diluvio, hacen tales explicaciones sobre el tema, que después es más fácil que aceptes que el Dios omnipotente dijo que llueva, se acabó. Si dijo que hágase la luz y salieron billones de estrellas, millones de galaxias de la nada, no puede hacer caer un poco de agua sobre la tierra del Señor. Si nada más basta que diga, haya agua, y cae, nos inundamos, no la tierra. Dios quiere hacerla reinar nuevamente en nosotros. Como no nos la puede devolver en la plenitud que le fue dada a los primeros padres, que eran inmaculados, ahora al hombre al que hay que devolverle este reino de la voluntad de Dios, primero es un hombre rebelde, que siendo inmaculado y santo, se rebeló a la voluntad de Dios. Ahora está ciego, sordo, mudo, paralítico, muerto. Y a este hijo, así de enfermo, Dios le quiere devolver el inmenso tesoro de su voluntad. Pero para podérselo devolver, pues hay que sanar a ese hombre. Por eso empieza una historia, la promesa de la redención del hombre, la historia de la salvación. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es la esencia de la salvación del hombre? Que la vida de Dios vuelva a estar en él, que en él vuelva a reinar la voluntad de Dios. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, si lo que nace del Padre no lo dejamos entrar en nuestro corazón, ¿de dónde vamos a tener vida? Si la vida que Dios nos quiere dar es la que Él tiene en su corazón, la que Él tiene en sus designios, la que Él tiene en su mente, la que Él tiene en su amor. Jesús se llenó de esa vida porque no hacía más que lo que veía hacer a su Padre, no decía más que lo que oía decir a su Padre, es decir, la humanidad de Jesús creció en tomar posesión de todos los bienes que había en el corazón de su Padre para Él y en Él para toda la familia humana. Si nosotros no hacemos lo mismo, ¿cómo vamos a llenarnos y a tener vida en nosotros? Es imposible. Así que Jesús, como ejemplo, nos muestra cómo hemos de hacer esto. Y la esencia está en que acojamos esta voluntad de su Padre. Dios sabe esto.
El hombre ha despreciado su voluntad, que es donde estaba la raíz de la vida divina para la cual el hombre había sido creado. Hay que devolverle al hombre esta vida divina. Hay que hacerle amar nuevamente nuestra voluntad, que no supo amar cuando fue puesto a prueba. Y entonces el Señor empieza un largo proceso. Al inicio, esa gran purificación con el diluvio, y deja una sola familia con la que vuelve a renovar la alianza de la creación, que escuchábamos estos días. Estamos escuchando las lecturas del Génesis en la misa, donde se cuenta la historia del hombre en esa etapa, y a partir de Noé empieza, nuevamente le confía, hace un pacto con el hombre, y de ahí va a venir Abraham, Isaac, Jacob, José y sus hermanos, el pueblo de Israel en Egipto, la liberación de Egipto, los reyes, los profetas, la preparación para que en la plenitud de los tiempos el Hijo eterno del Padre venga a devolvernos, a rescatarnos a todos, porque estábamos todos perdidos. El Señor a lo largo de la historia, por eso luego después de los patriarcas, que por su fe y por su fidelidad a la voluntad de Dios, imagínense Abraham, que fiel a la voluntad de Dios está dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Por eso es nuestro Padre en la fe. ¿De dónde le viene a Abraham su grandeza? De esta fidelidad que por fe tiene a la voluntad de Dios, aunque no la entiende, aunque le pide algo que supera con mucho todo lo que su cabeza era capaz de comprender. Pero él abraza esa voluntad de Dios, aunque sea incomprensible para él y para su corazón lo que Dios le pide. Y por eso es grande Abraham, porque Dios le pidió su voluntad de Dios, le pidió a la voluntad de Abraham un sacrificio que es único en la historia. Y por eso a él lo constituye como padre en la fe de toda la familia humana, de todas las generaciones, por su obediencia a la voluntad de Dios. Y así empieza el Señor a prepararnos el camino, que tiene como esencia su voluntad, que recuperemos la comunión con su voluntad. Y por eso llega con Moisés, y ahí en el monte Sinaí le revela su voluntad a este hombre que no sabe, que no tiene ley todavía, y que por lo mismo, por la inclinación desordenada que hay en nosotros, heredada del pecado original, andamos tendiendo a hacer lo que nos da la gana cada uno. Dios nos dice: si quieres tener vida eterna, cumple mi voluntad. Esta es: amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás en nombre de Dios el Padre, santificarás las fiestas, amarás a tu Padre, etc. Es la voluntad de Dios. Los mandamientos son la voluntad de Dios. Como le dice luego al joven rico que le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué le dice el Señor? Abraza mi voluntad, porque no hay vida eterna. Mi voluntad es la vida eterna. En mi voluntad están todos los bienes posibles e imaginables. Si quieres alcanzar la vida eterna, cumple los mandamientos. Ahora, ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres recorrer ese camino que conduce a la eternidad, que son mis mandamientos? Es decir, el camino de mi voluntad que les he dejado. ¿Lo quieres recorrer ágilmente? Despréndete de todas las cosas que te estorban, de todo lo superfluo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y así Jesús nos muestra cuál es el camino para alcanzar la casa del Padre, porque de ella salimos y a ella vamos. Lo creamos o no lo creamos. Tengamos o no conciencia de que estamos caminando, que somos todos peregrinos a la casa del Padre. Allá vamos todos. Y la casa del Padre es la casa de su voluntad, de donde se salió el hombre. Somos el hijo pródigo, que no queriendo vivir en armonía con la voluntad de nuestro Padre, no salimos de la casa. Pero a esa casa Dios nos ha destinado volver, y esa es la salvación, y esa es la vida eterna. Y si no te pones de acuerdo con esa voluntad aquí en la tierra, te tendrás que poner en armonía con ella en el purgatorio. Y si la cosa está muy mala, eternamente serás sometido por esa voluntad, por justicia, a un dolor que no tendrá fin, por haberte revelado tú, que eras una pequeñísima criatura, con una voluntad libre, creada a semejanza e imagen de Dios. Tuviste el atrevimiento y la obstinación de revelarte a una voluntad eterna. Por respeto, ella te mantendrá en la existencia,
pero sufrirás el peso de una voluntad infinita por toda la eternidad. Te respetará la existencia, pero por no haber cedido a los derechos absolutos que esta voluntad tiene sobre nosotros, porque nos ha dado todo lo que somos, todo lo que tenemos, y nos lo ha dado con sabiduría y con amor infinitos, por no haberla acogido, sufriríamos o sufriremos. Dios nos libre de eso. El rechazo de esta voluntad eterna para siempre. El Señor no quiere eso, porque Dios no creó al hombre para la muerte, no solo para la muerte física, no lo creó para la muerte eterna, que es privarse de su vida y de su voluntad para siempre. Dios quiere que todos los hombres se salven, que todos los hombres recuperen esta armonía con su voluntad. Por eso, queridos hermanos, no seamos superficiales. El tema de la voluntad de Dios es el tema más importante de nuestra vida cristiana. De nada nos sirve practicar muchas devociones y cumplir muchísimas cosas en el campo del culto o del apostolado si nuestra voluntad y la voluntad de Dios no se ponen de acuerdo. ¿Qué cosa más grande puede haber que la Eucaristía? Que es la presencia real del Señor con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Y qué nos dice San Pablo? El que come y bebe indignamente el cuerpo y sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Así que regalo más grande Dios ya no puede darnos, porque se da a sí mismo todo entero. Su humanidad y su divinidad nos es entregada en la Eucaristía. Y sin embargo, este que es el más grande de los regalos, nos puede hundir en el infierno, en la condenación eterna. ¿De a qué se debe que produzca este efecto la Eucaristía en algunos, o que pueda producirlo? A que nuestra voluntad y la de Dios no están en armonía. Por eso los sacramentos tantas veces no producen fruto. ¿Qué más grande que nosotros los sacerdotes? Todos los días repitiendo porque esta es la voluntad de Cristo, las palabras que Él pronunció, para hacer presente la vida de Dios entre los hombres y que se alimenten de ella nuestros hermanos. Hacemos descender entre nuestras manos con un acto que es el que más se asemeja al fiat de María, que hizo descender del cielo a la tierra al Verbo eterno. Desciende en nuestras manos de los sacerdotes el Dios omnipotente para darse en alimento a los hombres. Y luego a veces somos los menos santos de todos. ¿Por qué? Si tratamos las cosas más santas que existen, que ya más santas no hay, porque nuestra voluntad está lejos de Dios. Nuestro corazón no está con el del Señor muchas veces, ni de los que reciben al Señor en la Eucaristía, ni de los que lo hacemos venir entre nuestras manos. Por eso el Señor a Luisa le dice: hija, por eso ya no puedo más. 2000 años de tener los hombres las cosas más santas que hay. Y mira cómo están las cosas. ¿Por qué están las cosas como están a pesar de tantos beneficios que yo he hecho a los hombres? Porque su voluntad y la mía están lejos, no son una. Mientras nuestra voluntad y la voluntad de Dios no se hagan una por amor, el Señor no puede participarnos todos los bienes que Él tiene dispuestos desde antes de la creación del mundo, compartir con sus hijos. Necesitamos poner nuestra voluntad y la suya en comunión, la más perfecta posible. Y los que más han trabajado en eso, esos son los santos. El primero de ellos, el santo de los santos, el Verbo de Dios hecho hombre, y su Madre Santísima. Y de ahí para adelante, pues más o menos santos, según más o menos comunión con la voluntad y el amor de Dios, que son inseparables. Todos los santos de la historia en la Iglesia y de antes en el Antiguo Testamento y en todas las épocas de la historia. Entre más vínculo hay con la voluntad de Dios, más santa es la persona. Y el Señor, llegamos a esta etapa de la historia humana, por eso Él nos enseñó a pedir desde hace 2000 años, Padre, que venga tu reino, que tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Eso no es solo una frase bonita,
ni una frase piadosa. El Señor dice a Luisa: hija, en esas palabras está encerrado un decreto eterno, tan grande como el de la creación y la redención del mundo. Y en algún sentido más grande que estas dos obras, porque es la coronación de ellas. Sin ellas quedarían incompletas mi creación y mi obra de redención. La única razón de la existencia del universo, de los hombres, de los ángeles, fue hacer reinar mi voluntad en ellos. Para eso fueron creados. Porque reinando mi voluntad en el hombre, yo podía compartir todo con los hombres. Seríamos una sola cosa. Y ellos, aunque criaturas, en cuanto era posible a una criatura, podían participar de todos mis bienes. Que para eso los creé. Yo no tenía necesidad de crear a los hombres, ni a los ángeles, ni el universo. Fue todo creado por pura liberalidad, por pura bondad de nuestra parte, por puro amor, para compartir con los hombres el banquete eterno de nuestras infinitas perfecciones, de nuestro ser divino. Para eso fue creado el hombre, y para que este banquete pudiera tener lugar, tenía que haber bodas entre el hombre y Dios, tenía que haber comunión de voluntades, tenía que haber entrega mutua. Eran desposorios los que yo quería tener con el hombre, para que fuéramos una sola cosa, porque voluntad libre nosotros teníamos, voluntad libre le dimos al hombre al crearnos. Para poder ser uno, es decir, verdadero matrimonio, una sola cosa, yo tenía que darle mi voluntad al hombre y se la di al crearlo. El más grande don que yo le hice al hombre al crearlo, le di mi voluntad como regalo, además de darle su naturaleza humana, dotada de alma, de inteligencia, de voluntad libre, de corazón, un cuerpo que es la síntesis de todo el universo. Además de darle todo esto, como corona le regalé mi voluntad eterna, porque era esposo que quería darle todo a la esposa. A la esposa le tocaba devolverlo todo. ¿Y qué hizo la esposa? Fue infiel a mí esta esposa, que es la humanidad. Y llevo miles de años trabajando para curar a mi esposa, a la que yo desde toda la eternidad quise desposar conmigo, que es la familia humana, que es la iglesia. Pero ¿cuál es la esencia de estas bodas? ¿Cuál es la esencia del matrimonio? La donación mutua, la libre donación de todo lo que somos, el hombre y la mujer, del uno al otro. Y si no hay esta donación mutua, no hay matrimonio. Es inválido el matrimonio. Esta es la esencia del matrimonio. El que el hombre y la mujer dan lo más profundo de su corazón y su cuerpo y su alma el uno al otro, para ser los dos, ya no dos, sino una sola cosa, y tener un solo querer, un solo sentir, un solo pensar, y compartirlo todo, alegrías y tristezas, salud y enfermedad, hasta la muerte. Esto es una imagen, por eso el sacramento es un signo, como un símbolo de una realidad infinitamente más profunda, y San Pablo lo dice, y esto es un misterio, que yo lo refiero a Cristo y a su iglesia, porque este misterio de bodas fue al que fue llamado el hombre en su creación. Fuimos llamados a unas bodas, pero con el Creador. Él es el esposo y tú y yo somos la esposa. La humanidad entera es la esposa. La esencia y la esencia de este matrimonio está en nuestra voluntad, que la nuestra y la de él sean una, se entreguen una a la otra. Y Dios lo hizo al crear al hombre. Le dio a esa que iba a ser la esposa, toda la familia humana, le dio como regalo, el más grande que él podía darle, le dio su corazón, Dios, a los hombres, le dio su voluntad, y al hombre le tocaba devolverle este regalo, dándole el hombre su pequeña voluntad humana creada. Dios le daba su voluntad eterna, increada, infinita, porque era el esposo, y si no, no había boda. Y al hombre le tocaba corresponder dándole su voluntad humana creada libremente, por amor al esposo, a cambio de lo que él le ofrecía. Y el hombre fue infiel. Llevamos miles de años en los que este esposo, que amó con amor eterno a la criatura, la sigue persiguiendo porque es su esposa.
Y como le dice el Señor a lo largo de la Escritura, muchas veces esta imagen de estas bodas aparece. Allá en el profeta Oseas dice: yo me la llevaré al desierto, a esta esposa infiel, y le hablaré al corazón, y la desposaré conmigo en la fe, y en la justicia, y en la santidad. Pero esta esposa que se volvió una de la calle, que se fue a meter con todos, por eso les decía, es la gran Babilonia, esta voluntad humana, que corrompió a todas las naciones de la tierra. Hay que curarla. ¿Y cómo curarla? Si no sabe hacer más que desorden, no sabe hacer más que lo que hacen las de la calle. Cuando anda por su cuenta, no tiene los ojos en su esposo, no sabe hacer más que desorden. Y esta ha sido la causa de todos los dolores del mundo y de la historia humana, esta voluntad humana rebelde que se prostituyó con todos los dioses de la tierra, los falsos dioses. Y entonces el esposo con mayúsculas quiere poner a salvo a esta esposa, porque él la sigue amando, a pesar de que merecíamos, como en el diluvio, de ser aniquilados todos los hombres. Y sin embargo, el esposo decide poner a salvo a esta esposa infiel. ¿Y cómo ponerla a salvo? Si cuando era inmaculada y santa no fue fiel. Ahora pecadora, esclavizada por el diablo, por su pecado, por su ignorancia, por su ceguera. ¿Qué hacer con ella? El Dios hecho hombre, el esposo, va a dar la vida por la esposa para sanarla. Y el Verbo se hace carne, Él es el esposo, por eso así lo anuncia San Juan y lo anuncia Juan el Bautista, como el novio que viene a buscar a la novia y se desgarra él todo entero, cuerpo y alma, su sangre, todo su ser, lo entrega a la esposa para lavarla de sus manchas, para prepararla a las bodas. Le deja su doctrina y sus sacramentos para vestirla de luz a esta esposa infiel. Y lleva 2000 años este novio esperando que la esposa se vista de luz y de santidad para desposarla nuevamente. Y miren lo que llevamos a 2000 años de vista. ¿Cómo está todavía la novia? Para llorar. Ciertamente su iglesia, que es de origen divino y es la esposa, con mayúsculas, es santa, inmaculada, aunque pecadora al mismo tiempo. Y conforme los siglos han ido pasando, más y más se viste de luz esta esposa. Pero como el Señor quiere a la esposa toda entera, que es toda la humanidad, revestida de luz, que recupere el orden que Dios le dio al crearla, el Señor ha tenido que esperar muchos siglos. Primero para preparar a esa humanidad a recibir al esposo que venía a rescatarla. Y luego miles de años en las que se está proclamando el amor de este esposo, de este novio por la humanidad, para ver si se enamora y despierta la esposa, o la llamada a ser esposa nuevamente, a ver si se acuerda de su primer amor y se vuelve a poner en orden y se viste de luz. La vida eterna, dice el Señor, es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Es el Evangelio de San Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El Señor nos dejó todo, ¿qué más podía dejarnos? Y por eso nos enseña, como la meta es recuperar el tesoro de su voluntad, porque las bodas no pueden darse si no hay mutua entrega de voluntades. Esta es la esencia del matrimonio, y aquí la creación entera es la historia del matrimonio entre Dios y los hombres. No puede haber boda, no se pueden renovar las bodas en toda su plenitud si la novia y el novio no se vuelven a entregar mutuamente su voluntad. Libremente, has venido aquí sin que nada ni nadie te traiga, te obligue a venir a casarte, les decimos a los que se casan. Y dice, sí, venimos libremente y venimos a entregarnos el uno al otro para siempre. Bueno, esto está haciendo la humanidad con el Señor. Mientras no haga esto, no hay boda, no puede haber boda, y por lo tanto, mientras no hay boda, lo que es del esposo es del esposo, y lo que es de la esposa es de la esposa. ¿Y qué es lo que es de la esposa? Pues las miserias, la muerte, el dolor, el sufrimiento y todas las desgracias, porque en ese mar de desgracia le metió su voluntad. ¿Qué es del esposo?
el infinito tesoro de todos los bienes posibles e imaginables, que es la santidad de Dios, el banquete eterno. ¿Cómo pueden ponerse estas dos cosas en comunión? Pues hasta que la voluntad de uno y del otro se entreguen nuevamente. Y por eso el Señor Jesús, que sabe bien a qué cosa ha venido y cuál es el problema y la raíz de todos los problemas de la historia humana, nos enseña a hacer Él hace primero la voluntad de su Padre. Su humanidad se desposa libremente con la voluntad eterna de Dios y se hacen las perfectas bodas entre Dios y el hombre, que ya más no podían ser, en la persona misma del Verbo, unida a la naturaleza humana y la divina para siempre. Y estas dos voluntades, la humana de Cristo, porque es hombre perfecto con una voluntad como la nuestra, y su voluntad eterna, viven en perfecta armonía. Él es el modelo perfecto de estas bodas. Y su Madre Santísima, nuestra mamá, inmaculada y santa, perfectísima criatura en la que su voluntad y la voluntad de Dios no tuvieron una sola fisura, un solo rasguño entre ambas. Y por eso en ella se realizan las bodas, en su mismo vientre se desposa la humanidad y la divinidad, porque en ella reinó la voluntad de Dios desde que fue concebida. Esto que pasó en ellos, el Señor quiere hacerlo pasar en toda la familia humana, porque este fue el proyecto original de Dios con el hombre. Y ahora, después de 2000 años de estarle diciendo al Señor, Padre, haz venir tu reino a la tierra, haz que tu voluntad reine en la tierra como en el cielo. Es decir, devuélvenos tu voluntad, así como reina en ti, hazla reinar en nosotros, que implica en el fondo el que yo le doy mi voluntad al Señor. Él es el esposo y me dice, yo te quiero dar mi voluntad, hacer reinar mi voluntad en ti como reina en mí. Ahora dame tu voluntad tú, porque no podemos desposarnos, no puede haber bodas entre tú y yo si tú no me das la tuya. Yo te quiero dar la mía, como se la di a los primeros padres sin que me la pidieran, porque yo quería las bodas con el hombre, hacerlo una sola cosa conmigo. Por eso en la última cena es lo único que Jesús pide a su Padre, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean una sola cosa en nosotros, que haya bodas. Por eso hasta en las parábolas el Señor habla de esto, de este banquete que está preparando el Señor al que invita al banquete. Ahí están las vírgenes necias, ahí están los invitados a la boda. Todo habla de bodas, porque es para unas bodas que fuimos creados. Y la esencia de ellas es esta mutua donación de voluntades. Dios nos la dio en el principio, la perdimos, ha pasado miles de años para sanar a esta esposa que había despreciado su voluntad y sanando poquito a poco nuestras voluntades humanas, heridas, ciegas, sordas, paralíticas. Y ahora llega el tiempo en el que dice, ya, está bien, llevas 2000 años porque yo te lo pedí, pidiendo a mi Padre. Esta petición no es de esas que hacemos mal hechas, que salen según nuestras pasiones. No, esta no salió de nuestras pasiones. Fue el Verbo eterno hecho hombre el que nos enseñó a pedir eso. Y es una petición que es divina, porque la hizo el Verbo eterno de Dios. Y desde 2000 años atrás estamos junto con Él pidiéndole al Padre, haz venir a reinar tu voluntad a la tierra. Y a Jesús le dice a Luisa, el tiempo llegó. Mi voluntad, así como yo, prometido desde la creación del mundo como Mesías, llegó un día en que se cumplió la promesa, así se cumplirá esta, que es un tercer decreto tan grande como el de la creación y redención del mundo. Mi voluntad eterna, causa de todo cuanto existe, está a la puerta de cada corazón. Llegó el tiempo. Mi voluntad ha decidido establecer su reino sobre la tierra. Bienaventurado el que la reciba. Bienaventurado el que entregue su voluntad a la mía para dejar reinar a la mía, que con majestad infinita viene a ponerse en el centro del corazón de cada hombre y de cada mujer. Y este es el anuncio que el Señor nos da a través de Luisa. Mi voluntad está a la puerta. Quiero devolverle al hombre el más grande de todos los dones, que es el don de mi voluntad, que yo le di al crearlo, que el hombre rechazó, que yo merecí
con mi venida a la tierra y mi muerte, comprar de nuevo para el hombre. Ya he dado 2000 años de tiempo para que la esposa se curara y se preparara de nuevo a las bodas. Ahora le anuncio, te doy mi voluntad, me das la tuya. Dichoso el que acoja mi voluntad. Seremos una sola cosa y todo lo que es mío será de la criatura. Todos mis bienes, que son infinitos en la creación, en la redención y en la santificación de los hombres, los compartiré con la criatura. Y se iniciará así la época más preciosa de la historia humana. Las páginas más bellas de la historia de los hombres están por venir. Son la historia del hombre en el que reina mi voluntad como en el cielo. Está decretado que tenga lugar antes del fin del mundo. No terminarán los siglos si mi voluntad no reina sobre la tierra. Ella es el principio de todo y es la meta y el fin de todo. Y decretado está por la Trinidad que nuestra voluntad tenga su reino. Bienaventurado el que la recibe. Pues esta es la invitación. Dios quiere darte su voluntad, porque en estas bodas contigo no las puede haber si tú no le das la tuya, si no acoges la suya y le das la tuya. Así que esta es la invitación. Dios te quiere dar su voluntad. ¿La quieres? Acógela y dale la tuya. Ya luego hablamos en la siguiente plática que entonces qué hay que hacer, ¿no?, para recibir este regalo.